Pues bueno, buenos días a todos, compañeros y doctores. El día de hoy pues les vamos a platicar acerca de un tema que es la sesión clínica de alergia y va a ser el uso de dupilumab en la dermatitis atópica. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora en medicina, Gabriela Galindo Rodríguez, por su asesoría en este tema y pues mi nombre es Daniel Eduardo Verduzco Félix. Yo soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Pues bueno, primero que nada, pues vamos a empezar con el caso clínico, ¿no? Vamos a platicar un poquito del paciente. Por cuestiones de ética, pues no vamos a decir su nombre, solamente sus iniciales, JCTS. Él es un paciente masculino de 26 años de edad. La fecha de consulta, esta consulta fue tomada de la consulta privada de la doctora, ya desde hace tiempo. Entonces, la fecha de consulta fue el 16 de febrero del 2016. El lugar de nacimiento del paciente fue aquí mismo en Monterrey. La escolaridad, pues él tiene una licenciatura, él es químico farmacobiólogo. Él está casado y su religión que practica, pues es católico. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, tenemos que la abuela paterna padecía dermatitis atópica. La abuela materna con diabetes mellitus tipo 2, los abuelos paternos y maternos, o sea, ambos lados de los abuelos, no tienen ningún dato patológico importante para mencionar. Padres igual, sin datos patológicos, y tenía dos hermanos. Tiene dos hermanos el paciente. Uno mayor de 30 años de edad con diagnóstico de rinitis alérgica y otro menor que tiene 22 años de edad sin datos patológicos. Recordando pues que estas fechas son desde el 2016. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, pues él vive en casa propia, habitan 3 personas, habita con su papá, el paciente, y su esposa, tienen un perro y un gato, parques, árboles y arroyos cerca de la casa, más o menos 800 metros de distancia de cada uno, persianas en las ventanas con limpieza cada mes, niega alfombras, el colchón tiene 4 años de uso, hace el aseo de la ropa de la cama una vez por semana, tiene una almohada de poliéster que igual manera pues les hace el aseo a las colchas. El aire acondicionado, pues los filtros se limpian cada 6 meses y lo que menciona el paciente es de que tiene tabaquismo positivo en casa del el papá. El paciente no fuma, pero sí tiene el tabaquismo pasivo. Dentro de los antecedentes personales patológicos, contamos que el paciente le realizaron una cirugía de queratocono a los 6 años de edad, en tratamiento con trasplante de córnea a los 15 años. Al paciente también se le había diagnosticado en su infancia sibilancias recurrentes, las cuales remitieron más o menos como a los 4 años de edad. Niega hospitalizaciones, quirúrgicos solamente el mencionado, que es el trasplante de córnea a los 15 años de edad. Niega traumáticos, transfusiones, el paciente negaba todos síntomas de alergia o alguna patología alérgica en el momento del interrogatorio. Y toxicomanías negadas por parte del paciente. El padecimiento actual, pues, ¿qué fue lo que nos refirió el paciente? Esto inició su padecimiento actual 15 años previos a la fecha de la consulta, presentando lesiones en piel generalizadas, eritematosas, prurito en sitios de lesión. Estas en ocasiones se presentaban con supuración y descamativas. Y ya la había tratado en múltiples ocasiones con diversos médicos, tanto con emolientes, antihistamínicos orales y esteroides intramusculares, presentando solamente mejoría transitoria mientras recibía el manejo. Pero él persistía con su sintomatología, presentando remisiones y exacerbaciones durante toda su vida. El tratamiento que él estaba recibiendo en ese momento de la consulta, él ya estaba recibiendo ciclosporina, micofelonato de mofetil y prednisona. Esto fue durante la evaluación de las cuales los medicamentos que tomaba en ese momento. A la exploración física, pues se encuentra que pues, dentro del hábitus exterior el paciente pues, es masculino, endomórfico, facies alérgica, uso de lentes de refracción, marcha sin alteraciones. En cabeza, pues presenta las líneas de Denny Morgan, respiración oral, nariz y cavidad oral sin alteraciones. En tórax no hay ningún dato patológico que sugiera alguna patología o enfermedad tanto cardíaca como respiratoria. Y en piel, pues presentaba eritema en cara, cuello, pliegues de flexión, codos y rodillas. Estas al igual presentaban también descamación. Y aquí podemos ver una imagen del paciente, cómo se veía al momento de la valoración.
Estas son imágenes que tomó el paciente al principio, que si se fijan, pues trae la descamación, el eritema en todas las partes, tanto de la cara, en los lugares de flexión o extensión, en extremidades, al igual que en manos, ¿no? Y pues con esto pues damos el diagnóstico de lo que es una dermatitis atópica severa. No tenemos la valoración de la escuela, pero ya con los datos clínicos y el paciente también nos refería que tenía alteraciones del estilo de vida y afectación de la calidad de vida, pues ya podemos también definirlo como una dermatitis atópica severa. El tratamiento que se le dejó en ese momento a nuestro paciente fue dicloxacilina 1 gramo cada 12 horas por 15 días, bilastina 20 miligramos cada 12 horas por 15 días, ketoconazol champú de 120 miligramos en 100 mililitros cada baño por un mes, montelukast de 10 miligramos cada 24 horas, tacrolimus de 0.1% de ungüento cada 24 horas en las lesiones y Atoden crema cada 6 horas. Con esto iba presentando un poco de mejoría. Vamos a ir viendo cómo van las consultas subsecuentes. A las 2 semanas de seguimiento que se le citó al paciente, el paciente presentaba todavía epífora, pero disminuyó el prurito ocular. Presenta eczema en cuello, párpados y en tórax anterior. El prurito siempre va a ser generalizado, siempre fue generalizado, persistiendo con despertares nocturnos. El tratamiento que estaba recibiendo, primero que nada, pues las recomendaciones generales. Se le había administrado lo que es Leti Gel Champú y Leti Crema Lubricante, también para humidificar bien la piel. Y el tratamiento que siguió es la bilastina, levocetiricina, hidroxicina, tacrolimus, la claritromicina, alcaftadina ocular y montelukast, para todos los síntomas que estaba presentando el paciente. A las 4 semanas de seguimiento, el paciente ya presenta una ligera mejoría de los síntomas, pero persiste e incrementa el prurito ocular, pero presenta más eczema, lo que es en cuello, párpados y antebrazos. Aquí igual, continuamos con las mismas recomendaciones generales, ¿no? Leti champú gel y la Leti crema lubricante. Y el tratamiento pues continúa con bilastina, levocetiricina, hidroxicina, tacrolimus y montelukast. Pero aquí también se agrega lo que es la hidrocortisona al 1%, en donde tiene las lesiones, y la holopateína al 0.2% para los síntomas oculares que está presentando el paciente. El paciente después de esta cita perdió seguimiento. Más o menos como 2 años pasaron de que regresó a la consulta nuevamente. Y él continuaba de manera refractaria el último tratamiento que le había administrado la doctora, incrementando también así los síntomas de eczema y prurito en todo el cuerpo. Y al igual que se agrega infección cutánea. Entonces, en su nueva valoración, 2 años después, presenta un incremento de la hiperemia con una intolerancia ya al calor debido a las lesiones que está presentando, prurito intenso en cuello y retroauricular, al igual que eczema en cara, párpados y tórax. Aquí pues él seguía con las mismas recomendaciones de la piel generales que le habían administrado y seguía tomando los mismos medicamentos de manera alternativa. No siempre era por las mismas cantidades de tiempo que se le administraba, pero la siguió tomando durante un periodo de tiempo mayor. Y aquí la doctora agregó lo que es el trimetoprim sulfamethoxazole y claritromicina también para el tratamiento de las infecciones o el empyema que estaba presentando. Aquí también, como tal, se solicitan laboratorios de control para valorar el estado basal del paciente, presentando estos resultados de laboratorio. Aquí lo que cabe mencionar, bueno, lo más importante, es los eosinófilos tan altos que está presentando el paciente. La biometría hemática, los leucocitos se mantienen en estados normales, pero sí los eosinófilos están incrementados. Al igual que la creatinina y el ácido úrico también están incrementados en el momento de los laboratorios que se le solicitaron. A las 2 semanas de seguimiento, el paciente presenta una mejoría del prurito y eritema, presenta eczema en cara y en extremidades superiores. Aquí también, por el tratamiento que se le cambió, nada más se dejó bilastina, levocetiricina, hidroxicina y tacrolimus. Y al igual, se le solicitaron una IgE sérica específica. Una IgE sérica, perdón, el cual pues resulta también en un parámetro muy elevado, en 2908 unidades por mililitro. Aquí en la siguiente consulta, 4 semanas después, mejora el prurito y el eritema, presentando eczema en cara y en extremidades superiores. Continuamos con las recomendaciones
generales a base de Leti champú y la Leti crema, y se le realizan en esa misma consulta, aprovechando la mejoría del prurito y el eritema, se le realizan lo que son las pruebas cutáneas a aeroalergenos, presentando como resultados positivos el Dermatophagoides steronychium, farinae, el sorghum y el felis. El paciente no contaba con gato, pero por los síntomas que estaba presentando, que persistía con una dermatitis atópica severa, no se le pudo iniciar la inmunoterapia en ese momento. En el contrario, pues le inicia lo que es el dupilumab. Con el dupilumab se le administra 300 miligramos cada 3 semanas, mejora lo que es el prurito y el eritema, pero se agrega lo que es la hiperemia y la secreción ocular bilateral. Aquí dando como un efecto adverso del dupilumab, una conjuntivitis asociada al uso de dupilumab. El tratamiento que se le deja a este paciente pues va a ser básicamente el mismo tratamiento que ya estaba recibiendo con las medidas, recomendaciones generales y los antihistamínicos, pero se agregan lágrimas artificiales, esteroide oftálmico y aparte antihistamínico oftálmico. A las 10 semanas de continuar usando el dupilumab cada 2 semanas, mejora ya el prurito y el eritema ocular. Así, y pues continuamos con el mismo tratamiento. Lamentablemente después de esto el paciente perdió el seguimiento otra vez y no ha vuelto a tener contacto con la doctora, pero sí hemos intentado comunicarnos con él. Ahora la importancia de por qué vamos a usar esta sesión del día de hoy. Básicamente pues el paciente cuando inició el tratamiento con el dupilumab empezaron unos síntomas oculares como la conjuntivitis que presentaba, y por el cual fue la idea de hacer esta sesión. Vamos a revisar un poquito el tema de dermatitis atópica y vamos a ver las indicaciones y cuáles son las complicaciones más comunes del uso del dupilumab. Ahora, como tal, la dermatitis atópica es una enfermedad sistémica multifactorial. Este tiene un curso crónico recidivante, con exacerbaciones y remisiones frecuentes, y este ocurre de manera más frecuente en niños. Se caracteriza siempre por una alteración en la barrera cutánea, y del cual va a haber una desregulación inmunológica que resulta en un proceso inflamatorio de la piel asociado al eczema y al prurito generalizado. Dentro de la epidemiología, pues nosotros tenemos diferentes lugares donde sacar esta epidemiología. Este es el trastorno más común de la piel, como ya lo sabemos. Tiene una prevalencia mundial entre el 10 al 21%. En Estados Unidos se menciona que es del 13% en todos los pacientes, de los cuales 67% son leves, el 26% moderadas y el 7% graves. Y en el estudio que se hizo aquí en México del ISAC-3, tiene una prevalencia en los niños de 6 a 7 años del 6% y de 13 a 14 años del 5.2%. Aquí nosotros en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica también hemos visto cómo las consultas de dermatitis atópica han ido en incremento. Lamentablemente por la pandemia redujeron y pues se han mantenido persistente hacia la baja, pero en el último año, el 2022, pues más o menos se puso a la par con el 2021. Hemos hecho un poco más de diagnósticos primarios de dermatitis atópica que otras enfermedades. Factores de riesgo, pues básicamente el estatus socioeconómico alto también es un factor predeterminante en estos pacientes. Un ambiente urbano, fuera de lo rural, sensibilización temprana a alimentos y aeroalergenos, familia pequeña, mutación del gen de filagrina, que también se presenta en un 26.7%. Recordando también que la teoría de la higiene es algo muy importante, como lo habíamos visto en el ambiente urbano y en el nivel de estrato socioeconómico alto, recordando que los pacientes que están en más contacto con el área rural tienen menos posibilidades de padecer estas enfermedades. Igual las condiciones de salud deficientes y mayor exposición a endotoxinas también generan una exacerbación o un factor de riesgo predominante para padecer esta enfermedad. Dentro de la etiología, pues sabemos que es multifactorial. También influye lo que es el ambiental, genético, involucro cutáneo bacteriano y lo inmunológico. Recordando que esto va a ser una disfunción de lo que es la barrera epitelial. Que esto es una barrera normal y ya va a haber una disfunción de lo que es la barrera. Por ahí podemos ver cómo empieza el eritema y por ende empiezan todas las citocinas proinflamatorias. Y la regulación inmunológica. Recordando dentro de la genética que el 80% van a ser monocigotos, el 20% heterocigotos
y va a tener la gen de filagrina, que este se va a relacionar entre los pacientes que más lo tengan, van a presentar esta patología a una temprana edad y aparte va a tener un doble riesgo de presentar esta enfermedad. Ahora, vámonos a entrar a lo que es la fisiopatología. Recordando que la fisiopatología, primero que nada, ocupamos un alergeno que llegue y estimule toda la respuesta inmunológica. Tenemos ese primer contacto con el alergeno. ¿Qué va a pasar? Se van las células presentadoras de antígeno. La primera vez que se presenta, se va a lo que son los ganglios linfáticos, en donde empieza el reconocimiento y la producción de la sensibilización, y empieza a generar lo que son las interleucinas, la inmunoglobulina E. De ahí ya empezamos a tener la segunda vez que hay el contacto, ya se estimula a través de las interleucinas proinflamatorias TH2, empieza la secreción de interleucina 4, 13 y 5. Y de ahí la producción de inmunoglobulina E y subsecuentemente la estimulación de los mastocitos. Y así produciendo también la cascada inflamatoria que ya conocemos. Al igual, hay que mencionar que también, esa es en la lesión aguda, y en la lesión crónica ya va a haber una estimulación ya más que nada de los reactantes de fase aguda, que es una inmunidad de TH1, TH17 y TH22. Y ahí vamos a empezar a tener las lesiones que ya normalmente vamos a presentar en la dermatitis atópica, que sería el prurito, el rascado, toda la liquenificación que va a presentar nuestro paciente secundaria a esta estimulación. Dentro de las manifestaciones clínicas más comunes, pues van a ser el eritema, pápulas, edema, vesículas, costras, la liquenificación como tal y la cerosis que también llegan a presentar los pacientes. Estas son unas imágenes de cómo pueden llegar a nuestra consulta y son datos que nosotros tenemos que visualizar para poder hacer un diagnóstico oportuno de ello. Dentro de la distribución topográfica, también tenemos que ver que dependiendo la edad del paciente, la distribución va a ser diferente entre cada uno, presentándose en el lactante lo más común en cuello, mejilla, respetando el triángulo nasobucal, y va a también respetar el pliegue donde está el área del pañal. En el escolar cambia un poquito, ya empieza a afectar las áreas donde no afectaba en los lactantes, como los labios, alrededor de la boca, el cuello, los pliegues, fosa antecubital, hueco popitlio, que son de los más comunes que llegan a presentar nuestros pacientes. En los adultos, pues ya también vuelven a presentar los mismos lugares, pero aquí se agrega todavía más en áreas de tórax anterior, tórax posterior, y al igual que el dorso de las manos y los pies, que también llegan a presentarse en los pacientes. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para clasificar esta enfermedad? Para hacer el diagnóstico, pues tenemos los criterios diagnósticos de Williams, que primero, estos son los primeros que vamos a mencionar. Tenemos que tener las manifestaciones esenciales, que es la dermatitis pruriginosa y el antecedente del rascado, forzosamente. Y vamos a tener 3 de las siguientes 5 puntos que aquí ponen ellos, que es la dermatitis en áreas de flexión, que involucra huecos cubitales y popitlios, dermatitis visible en mejillas, o en áreas extensoras en niños hasta los 18 meses, perdón. Historia de cerosis generalizada en los últimos 12 meses, historia personal de rinitis alérgica o historia de enfermedad atópica en familiares de primer grado. Esto va a ser siempre en niños menores a 4 años. Y el inicio de los signos y síntomas antes de los 2 años, pero ojo, nada más aplica en mayores de 4 años. Y tenemos también los criterios de Haneke y Raff, que estos criterios se dividen también en menores y en mayores, y se debe cumplir mínimo 3 criterios mayores o 3 criterios o 3 o más criterios menores para poder hacer un diagnóstico como tal de la dermatitis atópica. De los criterios mayores nada más los voy a mencionar porque los criterios menores son bastantes. De los mayores va a ser el prurito, la morfología actual que llegan a presentar los pacientes, que es la distribución, liquenificación, en las flexuras en los adultos, área afectada en cara, flexuras superficiales y extensoras en los niños y jóvenes, y una combinación de estos patrones en niños y adultos. El carácter crónico y recidivante y la historia personal familiar de atopia también, que son datos clínicos que tenemos que estar vigilando. Para valorar la escala de gravedad, pues hay también diferentes escalas. Esta es la más utilizada a nivel mundial, que es el índice del SCORAD.
Esta se va a dividir dependiendo cuáles son los síntomas que presente. Primero que nada vamos a valorar el área corporal afectada y se va a ir sumando. Luego vamos a ver en qué parte, cuáles son los síntomas característicos y cuál de intensidad que van a presentar nuestros pacientes. Y al final vamos a valorar los signos sugestivos que el paciente nos dice a nosotros, que es tanto el prurito y la pérdida del sueño. Y de ahí lo podemos clasificar. Se hace una ecuación dependiendo del resultado. Si va a ser leve, de menor a 25, de 25 a 50 moderada y mayor a 50 va a ser una dermatitis atópica grave. Y el diagnóstico, pues obviamente siempre tenemos que basarnos tanto como la historia clínica como en la exploración física de los pacientes, recordando de los signos característicos y aparte de las lesiones morfológicas que tenemos que estar vigilando. Aquí en el Centro Regional de Alergia y Inmunología Clínica también se han hecho diferentes estudios. Prácticamente aquí lo que nosotros vemos es cuál es el porcentaje de pacientes que llega a presentar alguna enfermedad atópica relacionada a la dermatitis atópica, que aquí sobrepasa la rinitis, y al contrario, cuáles son los síntomas característicos que están presentando también estos pacientes, que lo que lo que es más común es el prurito y las lesiones eczematosas en los pacientes que siempre estamos valorando. Al igual, otro estudio que se hizo aquí en el Centro Regional de Alergia es el perfil de sensibilización en los pacientes con dermatitis atópica, presentándose más comúnmente el dermatofagoides como uno de los principales alergenos involucrados en la fisiopatología. Y dentro de los alimentos vamos a ver que las frutas y verduras van a ser los más comunes en este grupo de edad. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber si un paciente tiene dermatitis atópica moderada y severa? Prácticamente pues tenemos las escalas que nos pueden ayudar a definirlo. Pero también si no tenemos acceso a las escalas o no las tenemos a la mano, podemos también utilizar esto que también es algo importante que tenemos que tener en la mano. La dermatitis atópica moderada grave tiene que llevar uno o más de los siguientes. Tanto la participación mínima del 10% del peso corporal afectado o del área corporal afectada, perdón, o uno de los siguientes de todos estos, que es lesión individual con características moderadas a graves, ya que tenga el paciente liquinificación, afectación de áreas altamente visibles, que es cuello, cara, genitales, palmas y plantas, que estos son importantes para la función del paciente, la calidad de vida deteriorada, ya que afecta mucho la calidad de su vida, y las escalas actuales de la gravedad de la enfermedad y la calidad de vida, que son las que les había comentado previamente, que esos son importantes para poder clasificar, porque en base a esto nosotros vamos a poder definir qué tipo de tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente y desde qué momento se lo vamos a administrar. Ahora, para empezar, el tratamiento como tal, pues tenemos nosotros que educar a nuestro paciente y a su familia. ¿Para qué? Porque tenemos que mantenerlos en un control adecuado. Evitar factores desencadenantes y alergenos conocidos ya diagnosticados, incluyendo así los cambios del estilo de vida. Restaurar y mantener la barrera cutánea, uso de cremas humectantes, emolientes y sustitutos de jabón. Y el manejo antiinflamatorio tópico cada que sea necesario. Y el control, aquí como finalidad vamos a tener un control y reducción de las exacerbaciones en todos nuestros pacientes. Ahora, hace poquito salió la nueva actualización de las guías mexicanas de dermatitis atópica, las cuales les puse el tratamiento escalonado como ellos lo mencionan. Recordando que las medidas generales todos los pacientes los tienen que llevar. ¿Cuáles son estos? Es evitar desencadenantes, educación al paciente y el control de las comorbilidades que llegan a presentar. Pero el tratamiento de primera línea y la primera base del tratamiento siempre va a ser mantener una barrera cutánea adecuada con emolientes, hidratación, dermolimpiador y no utilizar un jabón que irrite. Al igual, tenemos que saber si el paciente llega a presentar un brote, le tenemos que dejar un manejo de 2 a 3 semanas para poder mejorar la calidad de la piel. ¿Y qué vamos a utilizar? Primero que nada, podemos agregar corticosteroide tópico cada 12 a 24 horas, un inhibidor de calcineurina y un jabón tópico también para poder hacer una mejoría de esta enfermedad. Como tratamiento adicional, podemos o no agregar antihistamínicos, antileucotrienos, utilizar agua termal o utilizar gabapentina
o antidepresivos orales para disminuir también la ansiedad de estar con el prurito. Y al igual, si llega a presentar infecciones en la piel, utilizar lo que es el tratamiento antimicrobiano palimpético que llegan a presentar. Esto es la primera línea de tratamiento. La segunda línea, esta es exclusivamente de nosotros. Prácticamente ya tenemos más de un brote al mes y vamos a administrar nosotros aquí corticosteroides tópicos e inhibidores de la calcineurina. Van a ser por 2 semanas mínimo. Al igual, ya una vez llegando al tratamiento de tercera línea, vamos a encontrar que el tratamiento va a ser exclusivo para dermatitis atópica moderada grave. Empezando con la moderada, pues esto es tratamiento específicamente por el dermatólogo, que es la fototerapia. Pero si no existe o no hay o no mejora el paciente durante 3 meses, podemos nosotros saltarnos a lo que es darle corticosteroides vía oral. Ya una vez no funcionando, nos vamos al último nivel, que son tanto los inhibidores JAK, ciclosporina A, dupilumab y el metrotexate. Entonces ahí es de donde nosotros vamos a agarrar, vamos a iniciar la plática. Recordando que también el tratamiento que desde el principio, desde que se diagnostica una dermatitis atópica, se deben hacer pruebas cutáneas para valorar si es una enfermedad mediada por algún aeroalergeno y iniciar tratamiento específico con inmunoterapia en cualquier periodo del tratamiento. Ahora, ¿cómo vamos a saber si el tratamiento fracasa? Pues se define por una o más de los siguientes: la mejoría clínica inadecuada e incapacidad para lograr un control estable de la enfermedad a largo plazo, presencia de deterioro continuo, ya sea prurito, dolor, pérdida de sueño y mala calidad de vida durante el tratamiento, y eventos adversos inaceptables o mala tolerabilidad experimentada con el tratamiento que está utilizando. Y aquí tiene que tener un promedio mínimo de 4 semanas con ese tratamiento para poder nosotros decir, ¿está fallando este tratamiento o no? Entonces, ya nos vamos a concentrar solamente en el uso de la tercera línea de tratamiento, que es el uso de dupilumab. ¿Qué es el dupilumab? Pues prácticamente es un anticuerpo monoclonal de tipo humano. Va dirigido a la subunidad del receptor de interleucina 4, que es el interleucina 4R alfa, y se utiliza prácticamente en pacientes con dermatitis atópica moderada grave, como ya lo habíamos comentado. El inicio de efecto es hasta los 2 meses de administración, y este es el único biológico que ha sido aprobado para el uso de dermatitis atópica, perdón. Pues solamente vamos a administrarlo en pacientes con escala moderada grave durante más de 3 meses, y el uso de tratamiento de primera línea y segunda línea ya sin mejoría de sintomatología, que es lo que les había comentado previamente. También se considera como parte de la primera línea de tratamiento en pacientes ya refractarios al tratamiento convencional de segunda línea. El dupilumab fue primero aprobado por la FDA en el 2017 en mayores de 18 años. Y después, en el 2020, se aprobó para mayores de 12 años también el uso de dupilumab en estas características en dermatitis atópica. Va a unirse a los ligandos de las citocinas de los receptores de interleucina 4 y la interleucina 13, que estos van a conducir una cascada ya, ahora sí, resultando en cambios de la clase de IgE y de diferenciación del TH2, así también polarizando los macrófagos para la quimiotaxis hacia el área de lesión. Y las citocinas de interleucinas 4 y 13, estas también juegan un papel clave en la inmodulación de la barrera epidérmica y la estimulación de la inflamación dérmica y la remodelación como tal. El dupilumab, pues básicamente se encuentra autorizada en su uso tanto para dermatitis atópica, asma y rhinosinusitis crónica con pólipos nasales. Se puede administrar tanto en muslo, en el abdomen, eso es nada más para cuando el paciente se lleva el dupilumab a casa. Cuando nosotros estamos administrando el dupilumab en un centro hospitalizado o en el consultorio, se va a utilizar en lo que es en la parte trasera de los brazos. En embarazadas no se ha visto algún riesgo como tal que afecte al bebé, pero se recomienda que solamente lo dejemos su uso para ya cuando el beneficio ya supera los riesgos que puede llegar a presentar el bebé. Y se desconoce si el dupilumab se excreta por la lactancia materna, entonces también no se sabe bien si sí está indicado o no en lactancia materna.
Tenemos también las dosis de administración de nuestros pacientes. La dosis inicial para menores de 60 kilogramos van a ser 400 miligramos, 2 inyecciones de 200 cada una. Y mayores a 60 kilogramos va a ser 600 miligramos, 2 inyecciones de 300 miligramos. Ahora, esas son las dosis iniciales. Ya una vez para mantenerlo en mantenimiento, vamos a utilizar las dosis posteriores, que en menores de 60 kilogramos van a ser 200 miligramos cada 2 semanas y en mayores de 60 kilogramos van a ser 300 miligramos cada 2 semanas. Y ya en pacientes con dermatitis atópica moderada grave, resistentes al tratamiento de corticosteroide o asma grave o rinosinusitis crónica con pólipos nasales, se recomienda también las 600 miligramos, 2 inyecciones, como si fuera un paciente de 60 kilogramos, junto con el tratamiento posterior, que son 300 miligramos cada 2 semanas. Ahora, eso es en dosis de adultos. En dosis de niños, podemos iniciar, vamos a utilizar el peso corporal del paciente, tanto de 15 kilos a 30 kilos. Primero vamos a utilizar dosis inicial de 100 miligramos cada 2 semanas y dosis posteriores van a ser 300 miligramos cada 6 semanas. Y en mayores a 30 kilos, perdón, van a ser 200 miligramos cada 2 semanas. Este se va a recomendar solamente aplicarle en área hospitalizada, en área hospitalaria, en los pacientes menores de 12 años. Y este se puede suspender a las 2 semanas de la última aplicación del dupilumab. Ahora, también, ¿cuáles son los estudios que también avalan el uso del dupilumab en esta enfermedad? Prácticamente, pues, busqué los artículos más, los que se utilizaron para que se aprobara por la FDA, y prácticamente es el Solo 1, Solo 2 y Liberty Ad Cronos, que los valora más que nada por la disminución de las escalas que tienen nuestros pacientes, tanto de gravedad, de síntomas de prurito, del estado de la calidad de vida y del sueño, que prácticamente lo podemos ver, que una vez a la semana sí ayuda, tiene una mejoría bastante, pero por el elevado costo también se aplicó cada 2 semanas y vieron una mejoría relativamente igual, no con los mismos valores, pero sí se mantenía casi similar entre una escala y otra. Igual, a dosis más bajas de 200 miligramos cada 2 semanas también se valoraba que era casi similar y cada 4 semanas ya disminuía su efectividad un poco más. Ahora, también tenemos que en que es el estudio Solo 1 y Solo 2, en la fase 3 de investigación, aplicando el dupilumab 300 miligramos subcutáneo cada 2 semanas, valorando la escala EASI y la gravedad del prurito en un lapso de 16 semanas, que presentaban dermatitis atópica moderada grave, nosotros podemos ver aquí que tanto en la escala EASI y en la del prurito, los pacientes con la administración tanto de cada semana y cada 2 semanas son prácticamente casi las mismas, y a las 16 semanas prácticamente son los mismos beneficios que tienen entre ambas dosis. Recordando, pues el uso del dupilumab es caro, entonces es más conveniente utilizarlo cada 2 semanas. Tenemos casi los mismos resultados, una ligera mejoría nada más, una aplicación a la semana en vez de 2 semanas. También tenemos el estudio de Liberty Ad Cronos, que este es un estudio fase 3 también aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, multicéntrico. Este también se realizó en mayores de 18 años de edad con dermatitis atópica moderada grave. Y estos se dividieron en 3 grupos que recibieron dupilumab de 300 miligramos cada semana, cada 2 semanas, y uno que recibió el placebo. Y aquí, pues, el dupilumab más corticosteroides tópicos redujeron el número de brotes de dermatitis atópica durante un periodo de tratamiento de 52 semanas, en comparación el placebo con el uso de corticosteroides orales. Y aquí lo podemos ver. El grupo placebo, cómo ha mejorado en su escala EASI, y los pacientes que recibieron el dupilumab, tanto cada semana o cada 2 semanas. El verde es el cada 2 semanas y el rojo es cada semana. Podemos ver que tanto a las 56 semanas también tiene el mismo efecto benéfico a la larga, ¿no? Igual, en la mejoría del prurito también lo podemos ver. El grupo de placebo también se mantiene muy abajo, mientras el grupo que tenemos con el uso de dupilumab empieza a mejorar progresivamente y se mantiene una mejoría progresiva hasta las 52 semanas del uso de tratamiento. Recordando que los pacientes que utilizaban dupilumab cada 2 semanas tienen un poquito de mejoría también en cuanto al prurito generalizado. En el estudio también se valoraron también las diferentes escalas.
también presentando mejoría con el uso de cada semana que el de cada 2 semanas, pero a la larga de los 52 semanas sí podemos ver con las gráficas que les enseñé previamente, la mejoría que llegaron a presentar, pero sí se han disminuido todo el uso de las escalas han disminuido drásticamente y presenta una mejoría significativa también para el paciente. Ahora, vamos a centrarnos un poquito en los que son los efectos adversos del dupilumab. Los principales efectos adversos que nosotros podemos encontrar en los pacientes, obviamente, pues es el molestias en el área de punción, al igual que infección, que sería de las más prevalentes. La que sigue es la conjuntivitis, como lo que le pasó al paciente. Este se va a presentar en aproximadamente 7% de todos los pacientes en estos estudios fase 2 y fase 3 que se realizaron. Más adelante les traigo la última estadística que llegaron a presentar el año pasado. Y también llegaron a presentar exacerbaciones de la dermatitis atópicas en una cantidad baja, pero también lo llegaron a presentar. El dupilumab es bien tolerado y presenta un perfil valorable y de seguridad en todos los estudios. Se clasifica la mayoría de eventos adversos como episodios leves o moderados y transitorios en su duración. Al igual que los eventos adversos graves, son poco comunes en todos los estudios. Recordando que dentro de los eventos adversos más comunes que llegan a presentar nuestros pacientes es una nasofaringitis, la conjuntivitis que presentó nuestro paciente, reacciones en el sitio de punción, cefalea, exacerbación de la dermatitis atópica y lesiones de otro tipo de características en la piel. Los efectos adversos más comunes y destacados pues es la conjuntivitis, que tiene una incidencia entre el 5 y 28% en pacientes recibiendo dupilumab. Y las afectaciones oculares más comunes son tanto la conjuntivitis, queratitis y blefaritis. Los síntomas de la conjuntivitis pueden iniciar desde el día 20 que se administró el dupilumab hasta un año después de la primera dosis de administración del paciente. Nosotros aquí en México, con las nuevas guías que sacaron el año pasado en noviembre, también tenemos una incidencia de lo que es la conjuntivitis, que prácticamente tiene una incidencia del 8 al 22% de todos los pacientes recibiendo dupilumab. Ahora, este mecanismo se cree que va a ser, que afecta el globo ocular por un incremento de la actividad de los ligandos OX40L, que es uno de los ligandos más comunes. Este se relaciona también con la queratoconjuntivitis atópica, incrementando así los síntomas que van a presentar. Y el tratamiento clave para este evento adverso, pues viene siendo lágrimas artificiales, los corticosteroides tópicos y el tacrolimus el 0.03% en ungüento en nuestros pacientes. Y así van a ir presentando mejoría transitoria hasta quitarse. Pero no es una indicación para suspender el dupilumab. Recordando que el dupilumab puede llegar a revolucionar también el tratamiento de lo que es la dermatitis atópica durante los próximos años. Pudiendo ser también, pudiera ser un tratamiento seguro y efectivo que pudiera ser un salto cualitativo en la capacidad de los médicos también para mejorar las vidas de los pacientes que están presentando dermatitis atópica moderada y grave. Ahora, ya vimos los beneficios y las contraindicaciones, bueno, y las complicaciones que presenta el dupilumab. Ahora lo vamos a comparar con otro medicamento, que son los inhibidores JAK. ¿Por qué? Porque los inhibidores JAK son muy seguros y empiezan su mecanismo de acción muy rápido. Aproximadamente a las 2 semanas de administración ya empiezan a tener mejoría los pacientes. En este estudio, pues fue un estudio multicéntrico 3B, doble ciego, ensayo clínico controlado, el cual comprueba la seguridad de la eficacia del dupilumab contra el upadacitinib. Se dividió 1 a 1 los pacientes. El primer grupo se le administraron 30 miligramos de upadacitinib cada día y el segundo grupo se lo administró 300 miligramos de dupilumab cada semana. Recordando que los inhibidores JAK básicamente lo que inhiben son los receptores JAK, los dominios JAK. Hay 2 tipos de receptores, JAK1 y JAK2, y dependiendo cuál es el inhibidor JAK que vamos a utilizar, es cuál de los 2 vamos a estar inhibiendo. Prácticamente el upadacitinib inhibe los 2, por eso también van a presentar mejoría de todos estos síntomas, ¿no? Ahora, los inhibidores JAK, ¿qué hacen? Ellos van a bloquear tanto la interleucina 4 y 13. ¿Por qué? Porque justamente donde están los receptores, están los receptores también de la interleucina 4 y la interleucina 13.
Entonces, al momento de inhibirlos nosotros por debajo, inhibimos también el receptor y así no hace la cascada de inflamación hacia abajo. Inhibe la interleucina 22, que conduce a una hiperproliferación epidérmica. La interleucina 31, que también conduce a la estimulación neuronal del prurito, perdón. La interferón gamma, cronicidad de las lesiones. La linfopoietina estomal tímica, que va a ayudar a la diferenciación del TH2. Y también inhibe a lo que es el GenStat, ya la replicación del ADN para generar la lesión epidérmica a futuro. Ahora, como les había comentado, son diferentes tipos de medicamentos que nosotros podemos utilizar como inhibidores JAK. El abrocitinib y el padacitinib solamente inhiben el JAK1, pero el baricitinib fue el primer inhibidor JAK que inhibe ambos ligandos de los dos JAKs, tanto JAK1 como JAK2, así mejorando todavía la inhibición de las células que están presentando y no llega a replicar la enfermedad hacia que se meta la célula para hacer el cambio del transcriptoma y poder generar esa lesión endotérmica. Al igual, solamente el dupilumab actúa solamente en los receptores de interleucina 4 y interleucina 3. Ahora, aquí en este estudio, como los resultados van a mejorar los síntomas tanto de la dermatitis atópica más rápido. ¿Cómo lo podemos ver? Pues este es la escala de ASI y la del prurito. Vemos que en todos los pacientes que están recibiendo tanto el inhibidor JAK como el dupilumab van a ir presentando mejoría significativa. Pero los inhibidores JAK a las 4 semanas ya llegan a presentar una mejoría todavía más estadísticamente significativa con su aplicación que el dupilumab. Al igual, disminuye también la concentración la calidad del prurito en los pacientes a un periodo muchísimo más rápido y más prolongado se mantiene. De igual, de los eventos adversos, pues son más comunes en el uso del dupilumab, como lo podemos ver aquí en la tablita. El dupilumab tiene, pues como tal, mucho más efectos adversos, teniendo pues, exacerbaciones de la dermatitis atópica, elevación de las enzimas musculares, la conjuntivitis atópica. En el contrario, el uso de los inhibidores ya casi no tienen efectos adversos también, siendo una mejor alternativa en el uso de los pacientes con dermatitis atópica moderada severa. Y recordando que el uvacitinib fue también bien tolerado y proporciona una eficacia superior en comparación con el dupilumab. Logró niveles más altos de aclaramiento de la piel y alivio del prurito con un inicio de acción más rápido que el dupilumab. Los inhibidores JAK son una opción de tratamiento eficaz para los pacientes con dermatitis atópica moderada grave y actualmente se encuentran aprobados para el uso del baricitinib o padacitinib y el abrocitinib para el uso de dermatitis atópica moderada grave. Ya como conclusiones del tema, pues sabemos que la dermatitis atópica es una enfermedad prevalente afectando todas las edades, no solamente en lactantes. Las diferentes escalas utilizadas para el control de la enfermedad ayudan a determinar la gravedad y poder iniciar un tratamiento oportuno dirigido a nuestro paciente. Y el dupilumab e inhibidores JAK son de cuarta línea de tratamiento, pudiendo en un futuro pasar a las primeras líneas de tratamiento de la dermatitis atópica. Los inhibidores JAK también han demostrado ser una alternativa en el tratamiento de la dermatitis atópica que mejora rápidamente los síntomas y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y sería todo por mi parte.